¿Qué es el ambiente intrauterino? Se denomina ambiente intrauterino al espacio en el que se desarrolla el bebé dentro del útero de la madre. Durante mucho tiempo se consideró que el feto en etapa de desarrollo se encontraba exento de sufrir algún daño por agentes externos, pues se suponía que estaba protegido dentro del vientre materno. Hoy en día se ha recogido mucha información sobre los efectos que pueden producir la ingesta de sustancias o las enfermedades que puede tener la madre durante el embarazo. Estos efectos se denominan teratógenos. En 1940 se descubrió que el virus de la rubeola durante el embarazo producía defectos congénitos en el recién nacido. Posteriormente, entre 1956 y 1962, se estableció que no solo las enfermedades de la madre afectaban al feto, sino también la administración de medicamentos, sobre todo cuando se consumían en el periodo de morfogénesis. El mayor descubrimiento en los últimos 15 años dentro de la teratología fue conocer las deficiencias en la alimentación materna que originaban mayor riesgo de malformaciones en el feto, lo que demostró la importancia de la nutrición en esta etapa para un desarrollo fetal normal. En las últimas décadas, diversas áreas de investigación han sugerido que los eventos implicados en el desarrollo fetal tienen efectos a largo plazo e influyen en la salud durante la vida adulta. La gestación normal dura un promedio de 40 semanas. El recién nacido tiene un peso promedio de 3.500 gramos y una longitud de 50 centímetros. Sin embargo, hay ciertas diferencias entre ambos sexos. Las niñas pesan 150 gramos y miden 0,65 centímetros menos que los niños. Durante los 9 meses que dura normalmente el embarazo, el óvulo fecundado se desarrolla siguiendo una serie de fases: la preembrionaria, la embrionaria y la fetal. La fase preembrionaria o fase germinal es la más breve de las tres. Se prolonga desde la fecundación hasta la segunda semana. En este periodo de tiempo, el óvulo fecundado, conocido como cigoto, desciende por la trompa de Falopio hasta llegar al útero, donde se implanta aproximadamente entre el 8º y el 10º día de gestación. Cuando esto sucede, empieza a desarrollarse la placenta. Durante este proceso, el cigoto empieza a dividirse y el número de células se multiplica rápidamente. Esta división da lugar primero a la mórula y más adelante a la blástula, conjunto de células que darán lugar al embrión en función de su grado de desarrollo. La presencia de teratógenos como infecciones, enfermedades o determinadas sustancias puede provocar abortos espontáneos o bien no afectar en absoluto el preembrión si se da durante esta fase del desarrollo prenatal. La fase embrionaria dura hasta las 8 semanas de gestación aproximadamente. Durante esta etapa se van a formar las bases del organismo humano a partir de 3 capas iniciales, llamadas endodermo, mesodermo y ectodermo. En el endodermo irán diferenciándose órganos internos como los pulmones, los intestinos, el hígado, etc. En el mesodermo surgirán el esqueleto, los músculos, el corazón, el sistema circulatorio, y el ectodermo irá diferenciándose para dar lugar al sistema nervioso, la piel, los órganos de los sentidos, el pelo, etc. El desarrollo intrauterino sigue los principios cefalocaudal y próximo distal. Eso significa que maduran primero las partes superiores del cuerpo, así como las más cercanas a la médula espinal. Este patrón se mantendrá en el crecimiento durante los primeros años de vida. En el periodo embrionario, el futuro bebé es muy vulnerable a los teratógenos, dado que los órganos y sistemas fundamentales se están desarrollando. Cualquier influencia que sea nociva para el embrión puede provocar daños irreparables en estos al alterar su crecimiento normal. Periodo fetal. En la etapa fetal continúa y se consolida el desarrollo de las estructuras fundamentales del cuerpo, que ya estaban presentes al final del periodo embrionario. Se trata del estadio más largo del desarrollo intrauterino, abarcando desde la 9ª semana hasta el momento del parto. Sus rasgos son ya reconociblemente humanos, se distinguen ya los ojos, las orejas, las manos, etc. Las estructuras internas están formadas y ya en funcionamiento. Por ejemplo, el corazón bombea sangre desde el final del primer mes y el sistema nervioso empieza a mostrar sensibilidad a los estímulos externos. Al final del 3er mes ya tiene movimientos respiratorios básicos y hacia el 5º mes se mueve, se estira y patalea. A partir del 6º mes se considera que el feto es viable, es decir, que si por alguna razón su nacimiento se adelanta, tiene posibilidades de sobrevivir, contando con asistencia médica. Durante esta última fase, el cerebro adquiere ya la fisonomía característica del recién nacido y se pueden registrar patrones que indican periodos de sueño y vigilia. El feto es sensible a la estimulación táctil, olfativa, gustativa y auditiva. En este periodo, el organismo del feto se prepara para la supervivencia fuera del útero. Entre otros aspectos, el sistema inmunitario se refuerza mediante la obtención de anticuerpos maternos y aparece una capa de grasa en la piel con la función de mantener el cuerpo a una temperatura estable y adecuada.
Los efectos de los teratógenos son más leves en el periodo fetal que en el embrionario. Los tejidos del cuerpo ya están formados, por lo que la potencial interferencia en su desarrollo es menor. Valoración del crecimiento intrauterino. Para valorar si el bebé se desarrolla dentro de una normalidad, se miden los parámetros antropométricos que son el peso, la longitud y el perímetro craneal al nacimiento. Para medir estos se han hecho diversas tablas en función de la edad gestacional del recién nacido. Para ver si el bebé se desarrolla dentro del útero de la madre se utilizan ecografías, que son técnicas no invasivas. La ecografía fetal permite valorar datos antropométricos que informan sobre la edad gestacional y el crecimiento fetal. También aporta datos morfológicos, que informan sobre la presencia o no de malformaciones fetales, las características de la placenta y el volumen del líquido amniótico. Además, nos permite saber datos funcionales como los movimientos fetales, el tono fetal, los movimientos respiratorios fetales y frecuencia y ritmo cardíaco, que informan sobre el grado de bienestar fetal. Influencias genéticas en el desarrollo. La evolución del futuro ser humano va a verse influenciada por diversos factores desde el propio momento de la concepción, y existe la posibilidad de errores en la herencia, que pueden hacer que el niño se desarrolle con malformaciones o carencias como las metabolopatías, que tienen su origen en los autosomas e impiden al bebé metabolizar determinadas sustancias alimenticias. Otro tipo de alteraciones son las cromosomopatías, que son alteraciones en el número de cromosomas, por ejemplo, el síndrome de Down. Los cromosomas de las células sexuales también pueden presentar anomalías numéricas y estructurales, existiendo el síndrome de Klinefelter o el de Turner. El factor RH de los padres también es decisivo en el desarrollo del individuo, ya que si la madre es RH negativo y el feto de su segundo embarazo es RH positivo, se puede producir un ataque de los anticuerpos de la madre al feto. Sin embargo, puede prevenirse inmunizando a las madres en riesgo. Los factores que generan riesgo para el embarazo se pueden dividir en 4 categorías. La primera son los problemas de salud existentes. La salud de la madre, su dieta, las medicinas que toma y su estado emocional pueden resultar muy influyentes para el desarrollo del feto durante un periodo en el que éste es altamente vulnerable. Si la madre está enferma de diabetes, tuberculosis o cualquier otra enfermedad producida por una infección viral, el desarrollo del feto se puede alterar y en algunos casos crear malformaciones. La rubeola en una madre embarazada genera anomalías en un 60% de fetos, entre las cuales podemos encontrar discapacidades sensoriales como la ceguera, enfermedades cardíacas congénitas y también discapacidades de orden cognitivo. Otros problemas de salud que pueden afectar son la presión arterial alta, el síndrome del ovario poliquístico, la diabetes, enfermedad renal, enfermedad autoinmune, etc. La siguiente categoría es la edad, el embarazo adolescente. Las adolescentes embarazadas son más propensas a desarrollar presión arterial alta y anemia, falta de glóbulos rojos saludables, y son más propensas a tener más bebés prematuros y con bajo peso. Primer embarazo después de los 35 años. Las madres primerizas de más edad pueden tener embarazos normales, pero las investigaciones indican que estas mujeres corren más riesgo de tener un parto por cesárea, cuando el recién nacido nace a través de una incisión quirúrgica en el abdomen de la madre. Complicaciones en el parto, incluido sangrado excesivo durante el trabajo de parto. Trabajo de parto prolongado que dura más de 20 horas. Un trabajo de parto que no avanza o un bebé con un trastorno genético, como el síndrome de Down. Por otro lado, los factores del estilo de vida que pueden generar riesgo para el embarazo son el consumo de alcohol. El alcohol que se consume durante el embarazo pasa directamente al feto a través del cordón umbilical. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, ODC por sus siglas en inglés, recomiendan que las mujeres eviten las bebidas alcohólicas durante el embarazo o cuando están tratando de quedar embarazadas. Durante el embarazo, las mujeres que beben son más propensas a tener un aborto natural o el nacimiento de un niño muerto. Otros riesgos para el feto incluyen más probabilidad de tener defectos de nacimiento y el síndrome alcohólico fetal. El síndrome alcohólico fetal es una afección del niño que se deriva de la exposición al alcohol durante el embarazo de la madre. Este síndrome provoca daño cerebral y problemas de crecimiento. Los problemas causados varían según el niño, pero los defectos provocados por este síndrome son irreversibles. Los signos y síntomas del síndrome alcohólico fetal pueden comprender cualquier mezcla de defectos físicos, discapacidades intelectuales o cognitivas y problemas para desempeñarse y afrontar la vida. Por otro lado, fumar durante el embarazo aumenta el riesgo del feto de tener un parto prematuro, determinados defectos de nacimiento y el síndrome de muerte súbita del lactante, SIDS por sus siglas en inglés. Además, el humo de segunda mano también hace que la mujer y el feto en desarrollo corran más riesgo de tener problemas de salud. El consumo de drogas ilegales durante el embarazo está ligado a una gran cantidad de complicaciones médicas tanto para la madre como para el bebé.
Uno de los efectos más importantes del consumo de estas sustancias durante el embarazo es que el bebé puede crear dependencia a ellas y, por lo tanto, al nacer presentará abstinencia. Además, como decimos, también es muy perjudicial para la madre tomar este tipo de sustancias, ya que puede incrementar su riesgo de padecer anemia, infecciones sanguíneas y cardíacas, infecciones de la piel, hepatitis y otras enfermedades infecciosas. Como hemos dicho antes, es muy perjudicial para el bebé que la madre tome drogas ilegales, ya que puede crear dependencia a estas drogas y, por lo tanto, al nacer presentar abstinencia. También puede tener problemas sociales y de comportamiento que van desde dificultad en la escuela, problemas para relacionarse con los demás, hasta habilidades sociales deficientes. El estado anímico de la madre también influye en el desarrollo fetal, pues ciertos niveles hormonales pueden alterar el desarrollo del niño. Por ejemplo, si una madre está estresada, los movimientos del feto son más numerosos y el recién nacido de una madre en esta situación se muestra más irritable, con problemas intestinales, con un llanto más fácil y, en algunos casos, con el paladar hendido o el labio leporino. El labio leporino es una de las enfermedades congénitas más conocidas y comunes, pues se manifiesta en uno de 700 recién nacidos. Es una hendidura o separación del labio superior como resultado de que uno de los lados del labio no creció bien durante la gestación. Por ejemplo, el famoso Joaquín Phoenix tiene una cicatriz en el labio superior a causa de esta enfermedad. Por otro lado, el paladar hendido es uno de los defectos congénitos más frecuentes en los bebés. Pueden aparecer tanto el labio leporino como el paladar hendido, ambos problemas a la vez o por separado, y son muy similares, aunque en este caso el problema se traslada hasta el paladar. Por último, las radiaciones también tienen un efecto negativo sobre el feto, provocándoles malformaciones como la microcefalia. Este es un problema neurológico donde la cabeza del bebé afectado es más pequeña que la de uno normal. Las condiciones del embarazo que afectan al desarrollo del bebé son, en primer lugar, el embarazo múltiple. Los embarazos de mellizos, trillizos o más fetos, conocidos como embarazo múltiple, aumentan el riesgo de los bebés de nacer prematuros, antes de las 37 semanas de gestación. Tener un bebé después de los 30 años y tomar medicamentos para la fertilidad son factores que se han asociado con los embarazos múltiples. Tener 3 o más bebés aumenta la probabilidad de que la mujer necesite un parto por cesárea. Es más probable que los mellizos o trillizos tengan un menor tamaño que los fetos únicos. Si los bebés de un embarazo múltiple nacen de forma prematura, son más propensos a tener dificultades respiratorias. En segundo lugar, la diabetes gestacional. Esta se desarrolla por primera vez cuando la mujer está embarazada. Muchas mujeres pueden tener embarazos saludables si siguen el plan de dieta y tratamiento indicado por un profesional de la salud para controlar su diabetes. La diabetes gestacional no controlada aumenta el riesgo de tener un trabajo de parto y un parto prematuros, preeclampsia y presión arterial alta. Por último, la preeclampsia y la eclampsia. La preeclampsia es un síndrome marcado por un aumento súbito de la presión arterial en una mujer embarazada después de las 20 semanas de embarazo. Puede afectar a los riñones, el hígado y el cerebro de la madre. Si no se trata, la enfermedad puede ser mortal para la madre y/o el feto y causar problemas de salud a largo plazo. La eclampsia es una forma más grave de preeclampsia, marcada por convulsiones y el coma de la madre.